Y después de casi un mes, antes de entrar con Jurassic World, la ganadora ha sido el UCM, acercándonos una vez más a nuestra meta de algún día llegar a ver Los Vengadores. Aunque tal vez te preguntes, ¿por qué no es que analizamos directamente esa película? Y no lo sé, me gusta ir en orden, a veces soy medio autista en esos casos. Yep, she has 100% autism. Así que prepárate para que el día de hoy tomemos un montón de leche con azupo para llenarnos de radiación y así averiguar qué tan realista es El Increíble Hulk. La película inicia con una serie de tomas así bien épicas y misteriosas de cómo fue el accidente que transformó a Banner en Hulk, con animaciones dignas de Left 4 Dead 2. Y aquí iniciamos con los problemas. ¿Qué se supone que están haciendo en ese experimento? Jamás en toda la película nos revelan cómo se supone que fue el origen del accidente. Claro, por las imágenes es más fácil pensar que reciba radiación gamma directo a su cara y sobreviva a que sobreviva a una explosión nuclear como es el origen clásico. Pero por lo que vemos que utilizan, aunque tiene que ver con radiación, de hecho se suele utilizar más para curar, pues estos parecen ser aceleradores utilizados en radioterapia o radiocirugía. Estos dirigen haces de radiación para tratar tumores cerebrales y se utilizan porque la radiación destruye las células y rompe el ADN. Bien utilizado, se utiliza para frenar o destruir tumores, pero expuesto de mala manera, puede alterar tus células y estas pueden terminar formando cáncer. Por lo que por lógica es imposible que se utilizara radiación para crear resistencia hacia la radiación. Lo más factible podría ser intentar manipular el ADN para que éste se repare para cuando éste reciba daño radioactivo o aumentar la resistencia celular, pero solo utilizando ingeniería genética. Al llenarse de radiación, Banner lo único que logró fue esto. Tienes cáncer, Andy. Pero a Kevin Feige se la suda, porque si no, no habría películas ni Vengadores. Así que queda en nuestra imaginación pensar si es que Bruce se inyectó una variante del suero del supersoldado y estaba probando a ver si lo hacía inmune a la radiación, o Bruce estudió un doctorado con las patas, porque no se van a detener a aburrirnos con una explicación realista como el Titanium King. A nadie le importa. Solo nos muestran que Hulk ha estado huyendo de lugar en lugar hasta llegar al actual, Brasil. Aquí, Bruce ha intentado llevar una vida tranquila, entrenando técnicas de respiración y defensa personal para mantener su cuerpo bajo control y ganándose la vida trabajando en una planta de refrescos. Algo raro, porque si queremos pensar que él quiere llevar un perfil bajo, tal vez debería ganarse la vida de manera más informal, y no en una empresa que, como vemos más adelante, exporta sus productos a Estados Unidos, por lo que es raro que no le pidan ni visa de trabajo, alguna identificación o registro fiscal. Así que, magia del cine, magia corrupta de Latinoamérica, o tal vez hicieron una excepción viendo lo inteligente que es Banner. Bro, tengo un IQ mayor al promedio. Y eso parece ser, porque lo llaman cada vez que hay que arreglar algo que se descomponga dentro de la fábrica. Y se refuerza el favoritismo que le tienen porque cuando este se corta en una de estas reparaciones, el patrón accede a parar toda la producción con tal de que Bruce pueda limpiar su sangre. Y a primeras, esto puede parecer una preocupación real, ya que él es capaz de transformarse en un troll verde, que es lo que le podría hacer a un humano tomar la sangre de este personaje. Pero en la vida real, probablemente, la sangre de Hulk no representaría ningún peligro. La radiación gamma es energía, no materia, así que solo atraviesa tu cuerpo. Puede depositar energía, causar daño y desaparecer. No queda almacenada en tu cuerpo. La sangre no está irradiada, ni podría transmitirse de un cuerpo a otro. Ni siquiera sangre entrando en una herida directa afectaría en algo. Hay más probabilidades de que te contagies de SIDA a que seas irradiado de esta forma. SIDA para ti, SIDA. Y esto lo decimos porque en teoría, según lo que vimos, Hulk está irradiado. No es lo mismo a que esté contaminado radioactivamente,
que ese sería el único caso en donde sí se puede representar un peligro, que Banner tuviera en su cuerpo algún polvo, ceniza inhalada o algo que haya ingerido y que siga emitiendo radiación, como fue el caso de los trabajadores de Chernobyl, donde aquí sí que había peligro de contaminación, ya que los trabajadores podrían dejar residuos y fluidos corporales porque ellos mismos tenían algún tipo de polvo o isótopos dentro, pero Bruce únicamente fue irradiado por rayos gamas. Así que, ¿quién lo diría? En la vida real, los trabajadores de Chernobyl serían más peligrosos que el gigante verde. Oye, ¿y si lo papeamos? Pero a Kevin Feige se la suda, porque esto sirve para que una botella infectada con la sangre se cuele en un envío a Estados Unidos para poder darle su cameo a Stan Lee, en donde se nos muere por tomar el refresco radioactivo, aunque este debería ser inofensivo, y alerta a las autoridades para poder ir a buscar a Bruce. Y mientras llegan, Bruce sigue con su vida normal, salvando a una compañera bien guapa que se llama Martina de un pelón porque ya saben, los pelones son malvados y a esta se le nota que quiere que Hulk le haga smash. Pero Bruce no quiere acercarse a nadie porque eso podría hacer que perdiera la virginidad, y Hulk nunca pierde. Y en su tiempo libre mantiene comunicación con un tal Mr. Blue, utilizando una aplicación ficticia milagrosa llamada EncryptNet, capaz de mantener conversaciones cifradas que el gobierno no puede rastrear, y que al parecer, según esta película, cualquier computadora tiene, hasta los cibers. Mr. Blue lo ayuda con diversas fórmulas y teorías para disminuir la radiación en su sangre, como utilizando una flor llamada dentro del UCM, Cora Blanca, que aunque es una invención dentro de la película, parece estar inspirada en el cardo mariano, que en la vida real, a menos que Bruce quiera hacerse un tecito para proteger su hígado, de poco le va a servir. De todos modos, esta infusión es inservible para su problema. Pero Mr. Blue le da esperanza, afirmando que él consiguió disminuir la radiación de una muestra de sangre que Bruce le había enviado. Pero aún no es tiempo para celebrar, porque el ejército de los Estados Unidos lo ha encontrado, así que Bruce tiene que huir de estos. Al parecer, matan al perrito de Bruce. Así que sin nada que perder, baja por una cuerda de rappel y para engañar a los policías, se mete a la casa de su compañera Martina, que tal cual anime ecchi, tenía la ventana abierta justo cuando iba saliendo de bañarse. Y una vez que la policía se aleja, Bruce le pone un besote de despedida a su amor imposible que ojalá hubiera vuelto a aparecer en el UCM porque qué chula estaba, y empieza una escapada en medio de la ciudad. Así você me mata. Ay, si eu te pego. En medio de este escape, Bruce se topa con el pelón que ya le traía ganas a Martina, y este y sus compas se unen a la persecución, acorralándolo dentro de la fábrica de refrescos, y empiezan a golpearlo, causando así que su frecuencia cardíaca llegue a 200, transformándolo en Hulk. Este es un detalle que me gusta mucho porque abandona la idea en lo personal un poco tonta de que Bruce se transforma solo por enojarse. Pero también esto nos indica que Bruce debe de llevar una vida bastante normal sin temer a transformarse, porque 200 es un pico bastante alto que sobre todo para un hombre de su edad debería costarle llegar. De hecho, en jóvenes de 20 años puede ser donde es más frecuente llegar hasta los 200, pero a partir de los 30 es difícil e incluso peligroso superar los 180 latidos por minuto. Así que incluso los jóvenes solo pueden llegar a esta marca haciendo ejercicios que los haga llegar al extremo, teniendo un episodio de pánico o terror extremo o algún estimulante ajeno al cuerpo que eleve los latidos del corazón, o mínimo tener un problema cardíaco que cause arritmias o taquicardia. En teoría, Bruce, en la vida real, podría llevar una vida bastante común y corriente, viendo películas de miedo y haciendo ejercicios sin temor a transformarse en Hulk cada 5 minutos por un susto, enojo o pelea. De hecho, esta escena refleja muy bien cuánto podría soportar Bruce, pues solo se transforma hasta que de plano está acorralado por el ejército y empiezan a golpearlo, y así se transforma, ocurriendo la primera pelea de la película. Acabando con el pelón y con todos los soldados, siendo Emil Blonsky el único superviviente, fallando su misión.
Que a todo esto, ¿cómo pudo entrar el ejército así como si nada a Brasil? Cuando en 2008 la política exterior era un tema muy delicado sobre la soberanía de la nación y no existían acuerdos para entrar a ciudades brasileñas. Pero Estados Unidos se la suda. Bruce huye y una vez tranquilizado se da cuenta de que llegó hasta Guatemala. Eso quiere decir que Hulk tuvo que correr desde Río de Janeiro, cruzar todo Brasil, la selva del Amazonas, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras o El Salvador y así llegar hasta Guatemala. Esto, si iba corriendo a unos 100 km por hora, debió tomarle unos 3 días. O si fuera a un máximo, que no se ve en la película porque de hecho en esta película es bastante lento, pero si fuera a unos 300 km por hora saltando sin parar, debió tomarle 22 horas. Pero aquí lo más raro es que el ejército le pierde totalmente la pista, hasta que él vuelve a ingresar a los Estados Unidos. Pero oye, una masa verde enorme atravesó las fronteras de 7 países. ¿En serio, les fue imposible seguirle el rastro? Diablo, qué difícil me la pusiste. Igual es muy raro que Bruce haya logrado cruzar desde Guatemala hasta Chiapas sin ser encontrado por algún cártel para trata de blancos, detenido por la policía o incluso sin activar a Hulk por el estrés de estar sobreviviendo únicamente con sus puros pantalones flojos en medio de la intemperie y sin comida, como se ve en la película, hasta llegar a un pueblito funcional en Chiapas, donde por fin logra comprar ropa nueva. Aunque no sé qué es más sorprendente, que haya salido vivo de Chiapas o que, en la siguiente escena, haya logrado llegar a la Universidad de Culver en Virginia, Estados Unidos. Según la película, Bruce lleva 17 días sin incidentes Hulk. Una persona real caminando desde Guatemala, atravesar México y llegar hasta Virginia tardaría de 5 a 7 meses en llegar. La única opción posible es que Bruce, teniendo un auto desde el inicio sin parar, podría llegar en una semana aproximadamente. Pero sabemos que Bruce se la pasó caminando, pidiendo ride, evitando controles migratorios, retenes, carreteras principales o donde pudiera ser detectado. Evadiendo todo esto en auto podría tardar 15 días. Pero si recordamos que Bruce se la pasa caminando y pidiendo aventones por ratos, su viaje podría irse desde los 40 días hasta los 3 meses en llegar sin ser detectado por nadie. Lastimosamente, para lo único que llega Bruce a este lugar es para encontrar que su novia ya lo cuqueó. ¡Wow! 2 protagonistas siendo cuqueados en 2 películas seguidas. Vamos en racha, ¿eh? ¿Ustedes qué dicen? ¿Productores proyectándose en sus propias películas o realismo puro y duro? Todas son iguales. Decepcionado, se va con un compa que tiene una pizzería a pasar la noche y al siguiente día se infiltra en la misma universidad que Betty, su ex, para obtener todos los datos del experimento que lo convirtió en Hulk, sobornando al primer Hulk para que lo deje pasar y entrando en las computadoras del laboratorio, pero no encuentra nada. Así que regresa a la pizzería solamente para encontrarse que su ex había llegado para comerse una pizzita con su nuevo novio. Ya lo estoy cocinando, soy el cook. Betty se da cuenta de que Bruce anda por ahí y se olvida de que ya tiene nuevo novio, lo deja ahí solito y se va a buscarlo. Afortunadamente Bruce es un maestro del arte ninja y se esconde detrás de un basurero. Pero Betty no va a dejar que el amor de su vida se vaya otra vez, pese a que ya tenga novio, así que se va a buscarlo por toda la ciudad hasta reencontrarse con él de manera muy romántica bajo la lluvia. Así que lo deja pasar la noche en su casa, revelándole que ella se había quedado con los datos de Bruce de ese accidente. Cosa que en lo personal no me parece muy segura, sabiendo que ella era la hija del general Ross que se la pasa buscándolo. Y definitivamente no fue buena idea, porque al ir a la universidad al siguiente día, son emboscados por el ejército, en una maniobra muy extraña, porque supongo que empezaron a perseguirlo antes de que entrara al edificio para no arriesgar a los estudiantes con una posible conversión, ¿no? Entonces, ¿no hubiera sido mejor que le dispararan los gases lacrimógenos o tranquilizantes desde lejos y no perseguirlo por toda la escuela haciendo que se agite demasiado y rodearlo de extremo estrés provocando una inevitable transformación? Sí. ¡Tiren paro! Y aquí tenemos a Hulk en todo su esplendor.
uno de los modelos a seguir de cualquier físico-culturista. Lástima que este físico sea totalmente imposible de conseguir, porque ¿se acuerdan de Capitán América, el primer fornicador, y de todos los peligros que representa para un ser humano un cambio tan brusco de solamente pasar Steve flaco a Steve musculoso? Bueno, ese peligro se multiplica 100 veces cuando hablamos de Hulk, y cómo se supone que sus células tienen que mutar en segundos para darle esa forma. Bueno, la forma de la película, porque en la vida real, Hulk sería un ser amorfo, con un corazón y pulmones enormes. Su esqueleto, a menos que pudiera cambiarse de material para convertirse en algo como un metal, o tener una densidad increíble, terminaría colapsando según la ley cuadrado cubo. Y para mantener ese cuerpo en un estado tan frenético, Ross ni siquiera tendría que esperar mucho, pues el metabolismo de Hulk quemaría tanta energía que seguramente este tendría que pasar más tiempo comiendo que destruyendo cosas. Y claro, su diseño verde se usa para asociarse a la radiación, pero en la vida real, basándonos en lesiones verdaderas de rayos gamma, la piel de Hulk debería ser de un rojo intenso, partes de la piel desprendidas, algunas necróticas y otras con múltiples ampollas. En pocas palabras, un Hulk realista sería un hombre con un torso desproporcionado y la piel más parecida a la de Deadpool, o incluso algo más cercano a Marvel Reigns. Así es, en la vida real, Hulk en teoría debería ser el hombre cáncer. Uy, pero qué void. Y me encantaría hablar de una teoría que yo tenía de cómo Banner compraba la talla más grande de pantalón que tuviera y se la amarraba con un cinturón o una cuerda para que cuando se transformara apenas le quedaran apretados. Pero después de investigar las medidas que tiene Hulk, descubrí que no hay talla humana que pueda servirle a Hulk. Necesidades del guión. Pero Hulk se desuda y empieza una pelea épica en el campus. Aquí el soldado que más destaca es Emil Blonsky, pues muestra sus nuevas habilidades obtenidas con una nueva variante del suero del supersoldado. Le dieron una dosis muy pequeña, pero suficiente para darle batalla al gigante Esmeralda, tanto así que por alguna razón es más rápido que la bola de músculos verde. Cosa rara, porque ni siquiera me detengo a analizar su versión de supersoldado, porque no se nota en lo absoluto ninguna mejora física, más que algunos reflejos. Pero aunque su cuerpo no debería ser físicamente capaz de superarlo, se papea a Hulk y lo lleva hacia una trampa sónica. Que me gustaría decir que en la vida real no tenemos ese tipo de armas sónicas, porque lo más cercano serían los ARRIT, Long Range Acoustic Device, usado por militares que pueden causar dolor intensos en los oídos, desorientación, náuseas o pérdida auditiva temporal. Sin embargo, recientemente, con lo ocurrido en Venezuela, se ha rumoreado el uso de nuevas armas sónicas que desconocemos. Pero de todos modos, nada sería como en la película, ya que el sonido no es algo tangible que pueda causar un impacto directo para sacarte volando. Si se llegara a crear algo con una potencia tan grande como para lograr eso, lo más seguro es que la misma arma explotaría durante su uso. ¡Onda de choque! Pero Hulk se la suda, porque él es muy inteligente y sabe que esto no es físicamente posible, así que logra ponerse de pie, destruir esos cañones y mandar al lobby a Blonsky. ¡Ándate pa'l highlight, ruleadísimo pa'l highlight, tontito! También destruye un helicóptero y protege a Betty de la explosión, aunque esta probablemente debió haber muerto, ya que Hulk sí la protege del impacto inicial, pero luego vemos que la está cargando como princesa en medio del fuego. Aunque el impacto es peligroso, el calor de las llamas debieron dejarle unas quemaduras bastante graves. Tal vez eso podría explicar por qué después Betty se la pasa inconsciente pese a que Hulk se la lleva saltando por medio Estados Unidos. Tal vez es porque también se dio un latigazo seguramente con esos saltos e impactos que da Hulk, porque mínimo es para que terminara con un collarín luego de tanto impacto. Y luego de que Bruce regrese a la normalidad, él y Betty se van a un motel. Vomita el USB con sus datos sorprendentemente intactos, pese a que el metabolismo de Hulk seguramente debió haberlo consumido o desintegrado por los cambios repentinos, y como Betty estaba muy aburrida, decide empezar a engañar a su novio besuqueándose con Bruce, en una de las pocas escenas picantes de todo el UCM. No puedo hacerlo. Yo quiero hacerlo. Pinches viejas putas. Aquí se nos revela otro dato. Bruce no puede cingar, porque al elevar su frecuencia cardíaca, podría transformarse a medio delicioso.
Y entiendo que no quiera partir en dos a Betty, pero si la marca para transformarse está en 200 latidos por minuto, entonces no debería haber ningún problema, ya que una persona promedio durante el acto suele llegar de 90 a 140 latidos por minuto, llegando a picos de 170 o 180 en momentos de clímax. Es prácticamente imposible llegar a 200, ya que para ese punto ya no estarías haciéndolo ni disfrutándolo, porque tu cuerpo estaría en un estado de emergencia. Después de dejar a Betty con ganas, se encaminan para encontrarse con Mr. Blue, evadiendo muy fácilmente cualquier retén de seguridad o cámara de vigilancia, aunque estas deberían ser las personas más buscadas del país. Y al conocerse, usan el laboratorio en donde este trabaja para empezar a experimentar con Bruce. Y te muestran un super laboratorio todo tecnológico y que va de acá para allá encendiendo botones, cuando al mero momento, Mr. Blue, o Samuel, su nombre, menciona esto. La máquina de diálisis mezclará el antídoto con su sangre. Esto quiere decir que de todo esto que se ve aquí, lo único que van a usar es la máquina de diálisis, que ocupa más o menos este tamaño. Así que solo te pusieron todo esto para apantallarte de lo complejo y tecnológico que era todo esto. ¡Tecnología! Luego, mediante choques eléctricos, inducen la transformación, que, ¿te has puesto a pensar en lo doloroso que debería ser para el cuerpo esto? ¡Ey! ¡Espera! ¡Noah! ¡Alto! ¡Mírame! ¡Noah! ¡Mírame! El antídoto funciona, o al menos detiene la transformación esta vez, lo cual no tiene ningún sentido porque ya vimos que la radiación gamma no es como que se pueda lavar y quitar del cuerpo, porque no se queda almacenada. A nadie le importa. Pero justamente al terminar el experimento, Ross llega para capturar a Bruce, llevándoselos en un helicóptero. Pero Blonsky se queda con Samuel y lo obliga a pasarle radiación gamma por la cara, ¿y eso es suficiente para convertirlo en un monstruo? Tengo la teoría de que tal vez el suero del supersoldado se activaba con vitarrayos, y aquí al intentar activarlo con radiación gamma es lo que provoca la mutación, y por eso es que se convierte en una abominación. Pero igual no tiene sentido. Y a Samuel le cae un poco de la sangre de Hulk transformándolo en el líder, cosa que no va a importar mucho hasta dentro de 17 años. Y Abominación empieza a atacar la ciudad. Saben, siempre pensé que los huesos extra que tenía Abominación solo eran para hacerlo ver más rudo que Hulk, pero analizando las cosas, podría ser justificable pensando en que esta transformación modificó todo a nivel celular de manera repentina, terminando formando tumores óseos, hipertosis o exostosis, que en pocas palabras son huesos mal formados que sobresalen del cuerpo. Aunque claro, en la vida real no es que te vayan a salir espinas así bien edgy de las extremidades. El general regresa para ver qué está pasando, y como siempre, sus soldados son inútiles contra una amenaza de nivel Hulk, así que deciden mandar a Hulk. Y el antídoto fue inútil, así que empieza ahora sí un choque de poderes y realmente épico. Hulk se pone unos puños hechos con una patrulla así bien padrotes, pero que en teoría deberían ser inútiles, porque viendo la resistencia de ambos mastodontes, pues nada más están ahí para hacer ver la escena más épica. Y oye, qué estable es el helicóptero del General Ross como para que Hulk y Abominación puedan colgarse de él y aumentarle de golpe 1 tonelada de peso sin que este pierda el control al momento. Pero igual se caen. Pero no se preocupen, porque este choque respeta los peligros reales, ya que todos los soldados mueren. Bueno, menos Betty y el general. Necesidades del guión. Pero Hulk se la suda, porque no va a dejar que nadie más toque a su vieja. Otra vez. Así que, con sus gráficos de PlayStation 2, le hace unos movimientos de lucha libre a Abominación y, de un aplauso, apaga la explosión que estaba teniendo el combustible del helicóptero de Betty. Aunque en la vida real, tal vez eso no hubiera funcionado, ya que sí, puedes apagar una llamita soplándole como a una vela, porque un chorrito de aire puede desplazar el oxígeno y romper la estabilidad. Pero el combustible es muy volátil, con más aire, más se aviva. Hulk, por más fuerte que sea, en esa escena debió avivar el fuego. La única manera podría ser que ese aplauso fuera tan potente que, además de romperle los tímpanos a Betty, sacara volando el combustible a otro lado. Pero lo más probable es que este se esparciera por todo el helicóptero, achicharrando a su novia.
Pero a Hulk se la suda, porque es tan inteligente que seguramente ya tomó en cuenta eso y por eso pudo apagar el fuego, además de lograr articular tremendas palabras tan profundas. Derrotando a Abominación, demostrando que al parecer lo único que necesitaban era una cadena toda oxidada, huyendo del lugar echándose un parkour así bien pro. Aunque claro, eso quiere decir que Ross ahora tiene acceso a todas las muestras de sangre de Hulk, así como a un villano que es su contraparte, para poder replicarlo, que era lo que precisamente se quería evitar, ¿no? ¡Qué terrible problemático! Ya quiero ver qué grandes amenazas y enemigos se sacan a lo largo de las películas con esta trama. Pero Hulk se la suda, porque se esconde nuevamente del mundo, ahora en Canadá, Columbia Británica. Eso quiere decir que si el final de la batalla fue en Manhattan, atravesó todo el país como Hulk y nadie pudo rastrearlo. O tal vez se destransformó y así es como se fue del país. Pero Tony Stark se la suda, porque hace una aparición bien épica, diciéndole a Ross que van a formar un equipo para ayudarlo a capturar a Hulk. Aun cuando estas películas se estrenaron en el mismo año y a Tony apenas lo había contactado Fury, entonces eso significa que fue de chismoso como los niños chiquitos presumidos, pese a que después se pone a llorar porque no lo aceptaron en el equipo. Y también nos muestran al final de la película que Bruce ya tiene el control de Hulk, aún estando en meditación. ¡Uf! Cómo me emociona ver a Edward Norton actuando en el próximo análisis de Los Vengadores, ¿verdad? Muchas gracias por haber visto este video, espero que te haya gustado. Recuerda que ahora te toca a ti elegir cuál va a ser la siguiente película que vamos a analizar. Estar a punto de terminar la fase 1 del UCM con una película muy difícil que sea elegida, Thor, pero ya después va Los Vengadores. O vemos un clásico de clásicos, Soy Leyenda. O también podemos analizar qué pasaría si un niño es abandonado en Chiapas, con El Libro de la Selva. Recuerda que la más votada será la elegida para que analicemos en el siguiente video. Y para que no te la pierdas, suscríbete, deja tu like y comparte con tus amigos para que este canal pueda seguir creciendo. Y los poderosísimos saludos del día de hoy van para Super Douglas Martínez con ese poderoso super gracias que nos dio en el video pasado. Muchísimas gracias por el apoyo. Para Rapsi O, para Mina y Yohyun Fan, para Ricardo Beltrán, para ¿Qué pedo con el fandom?, para Forumoco 0755, para Will, para Mr. Halloween, para Brian Earl y para Mr. Cobrax. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Sin nada más que decir, les ha hablado el radioactivo Titanium King y los veré en el siguiente video.